La Fundación Artemisan, como muchos de ustedes saben, empezó aproximadamente hace 2 años y pico. Me preguntaban hace poco en una entrevista en la ABC que por qué. Básicamente, yo lo que dije es, primero, por convicción personal. Yo he estado ligado al mundo de la empresa toda mi vida, no necesariamente al cinegético, pero por convicción personal, como decía el presidente de la Federación, aquí también saludo, y el presidente de la Oficina Nacional de la Caza, por convicción personal y por defender la libertad de los españoles de poder cazar si así lo desean. Es decir, es que una actividad que no solo es legal, sino legítima, como decía el presidente, no se puede prohibir, no se puede demonizar, y por defender esa libertad, pues yo creo que tenemos que dar un paso al frente, incluso gente pues que estamos en el mundo de la empresa o en el mundo de la empresa privada. Pues creo que se cuestiona más la caza deportiva en España en parques nacionales, en reservas y en otros espacios protegidos. Algunos de estos parques, concretamente en España, son de propiedad privada, eso no hay que olvidarlo, y la prohibición de la caza o su limitación es una clara limitación al derecho de la propiedad privada que está recogida en nuestra Constitución. En la ley original de los parques nacionales se hablaba de que cuando se forma un parque nacional tiene que traer beneficios claros para los habitantes de la zona, y se recordaba que estos parques serían en terrenos esencialmente de titularidad pública. Y bueno, hay parques, como el caso de Cabañeros, por ejemplo, donde no se está cumpliendo ninguna de estas dos premisas. La falta de control de poblaciones en estos parques nacionales tiene varias alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, la prohibición. Se prohíbe la caza, como por ejemplo se está haciendo en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en Madrid, y no se controla la población de cabra montés, que por cierto se soltó precisamente para que fuera una especie cinegética. Esta población ha alcanzado un número muy superior a la capacidad de carga que tiene este parque, y esta sobrepoblación está produciendo un daño gravísimo al ecosistema, a la flora y a la propia cabaña de estos ungulados, que están pues con serias amenazas de hambruna, de enfermedades, sarna y otras muchas, y a una irreversible destrucción del hábitat. En otros casos, pues hay espacios protegidos donde no se caza y estamos viendo una invasión brutal del jabalí en zonas urbanas y de todo tipo, por ejemplo, pues en Barcelona o en pueblos de la provincia de Madrid. Y esto, pues, con siguientes riesgos de enfermedades, de accidentes, incluso de ataques a personas, daños a propiedades o a cultivos. Y esto, desde luego, es malo, pero también es muy malo otra cosa que se está haciendo en otros parques nacionales o en cotos o fincas de patrimonio nacional, que es el control de poblaciones por la guardería, que no deja de ser una caza encubierta bajo un cierto eufemismo. Se dice, aquí no se está cazando, la gente se cree que no se está cazando, pero en realidad sí se está cazando, pero se emplea dinero público en hacer una labor donde los cazadores podríamos pagar mucho dinero por hacerla. El dinero se podría emplear, desde luego, para la conservación del propio parque, pero también invertirse, yo qué sé, pues en camas de hospital o en educación. Otro tema que es importante, en España cada año se amplía la red Natura 2000, como saben es una red europea de espacios protegidos. Somos el país de Europa que más superficie incluye en la red Natura, con diferencia, pero hemos conseguido una cosa curiosa, que ningún propietario esté satisfecho con ello. Es una carga que desprecia la propiedad privada, cuando en otras naciones, Alemania y otras, están encantados de formar parte de esta red, ya que reciben mucho tipo de ayudas, sean subvenciones, exención de impuestos. Yo creo que es necesario enfatizar que la gran mayoría de los espacios naturales protegidos en España están en cotos de caza. Hablando del tema de la licencia, desde luego en España no hay una armonización nacional en legislación cinegética. Siguiendo el viejo principio de unidad de mercado, pues nos gustaría que se armonizaran normas. Tenemos leyes diferentes de caza en muchas comunidades autónomas y en algunos casos son contradictorias, especialmente en temas de infracciones y sanciones. Tenemos que endurecer el delito contra el furtivismo. Tiene que quedar claro, los cazadores no somos furtivos y es uno de nuestros principales enemigos. En muchos casos el furtivismo se salda en España con una ligera multa o sanción administrativa. El furtivismo debe ser un delito penal, como lo es cualquier atentado grave contra el medio ambiente o la propiedad privada. Si te matan una vaca en una finca, desde luego es un delito. Si te matan un venado, que es muchísimo más caro y por el que has tenido mucho más cuidado y esmero, pues se salda pues, con una leve sanción administrativa. Tenemos que, ahí lo dice la PNL, pero es importante asegurar el correcto relevo generacional de los cazadores a través de educación, de formación, pero a veces también de cesión de terrenos públicos de caza para cazadores jóvenes. Hace años, a raíz de un grave error del catastro en España, que hizo una serie de fotografías aéreas, consignó que muchos caminos o barrancos que eran
que eran privados, porque los habían hecho los propietarios, consignó que eran potencialmente públicos. Algunos ayuntamientos, agarrándose a esto, están diciendo o están metiendo en el registro, intentando registrar esos caminos como públicos cuando no lo eran. También algunas asociaciones y ayuntamientos, como digo. Entonces yo creo que la Dirección General de Catastro tiene que arreglar este problema que ha creado de forma gratuita ella misma, porque se están creando unos conflictos absolutamente innecesarios, con casos de ocupaciones de fincas durante el mes de verano, con el consiguiente riesgo de incendios, etcétera, etcétera. Tenemos que terminar con la judicialización gratuita y recurrente de animalistas y otras asociaciones que están permanentemente poniendo trabas y o denunciando leyes de caza de distintas comunidades autónomas sin una justificación científica rigurosa. Como ejemplo, las denuncias que ha habido a la Ley de Caza de Castilla y León, el del Plan del Lobo de Cantabria o de Asturias. Todos los países del mundo, me da igual que sea Botsuana, que recientemente acaba de reabrir la caza después de cerrarlo, o en Suecia, que yo creo que es un paradigma de país civilizado, se analiza la influencia que tiene la fauna salvaje y su interacción con la población. Me da igual que sea en la ganadería, o que sea en la agricultura, o que sean otras muchas cosas. No se puede imponer la presencia de animales salvajes a la población. En España el lobo es un caso clarísimo, donde es una especie que está en franca expansión y hay que tener un plan concreto de control. Sería mucho más importante o mucho más conveniente invertir tiempo y dinero en especies que sí están en declive, que sí están en peligro de extinción o incluso extintas, y me gusta citar el urogallo, o la perdiz pardilla, o la alondra ricotí, o el torillo andaluz, del que nadie habla, ni se piensa, ni se escribe, que en el lobo, que está en franca expansión, como digo, tanto al norte como al sur del Duero, y que necesita, como especie cinegética que es al norte del Duero, un programa de captura. Si no se hace, si las especies pierden su valor económico, si entran en conflicto con la población, pues nos encontraremos al final problemas como hemos tenido en Kenia, donde se prohibió la caza el año 77 y ha perdido el 80% de su fauna por el conflicto que crean. Si los animales no valen nada, pues ahí se rotura el campo, se meten cultivos o se envenenan los leones y al final desaparece la fauna, pues de una forma muy romántica, pero desde luego ni ayuda a la fauna ni ayuda al patrimonio natural español. Y por último, permítame exponer un punto de vista de la caza del que no se habla mucho, que es la importancia desde el punto de vista social. Muchos cazadores de este país siguen vinculados a sus pueblos, a sus poblaciones de origen, gracias a la actividad cinegética. Son socios de un coto de caza, mantienen por eso la casa en su pueblo, van de vez en cuando. Tenemos un problema gravísimo de despoblación rural, de esta famosa España vacía, y además de ser un nicho evidente de empleo, la caza y de recursos económicos es un vínculo evidente con los pueblos. En definitiva, yo no digo que la caza sea la solución para todo, pero desde luego lo que no es en ningún caso es el problema.